Buenas tardes, ingeniero Diego. ¿Se encuentra en la sala? Por favor, confírmame. Hola, sí, buenas noches, ya estoy en sala. Ok, ingeniero. Muy buenas tardes, estimados participantes. Soy Adira, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Les doy la bienvenida al curso de hoy. Hoy contaremos con la ponencia del ingeniero Diego Silva. Para garantizar una exposición fluida, pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la presentación, a menos que el ingeniero solicite su participación. Las dudas y consultas serán respondidas al final de la sesión. Para los participantes que soliciten la grabación de la clase grabada, el material y el certificado, por favor les dejo mi número en el chat. Ahora le cedo la palabra al ingeniero Diego Silva para iniciar su ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda en esta noche de poder compartir con ustedes un poco lo que es conocimientos y experiencias sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es terapia antibiótica de mastitis bovina, ¿no? Bueno, el que les habla, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, en Tingomaría, departamento de Huánuco, en Perú. Eh, Vamos a, bueno, lo que vamos a darles en esta oportunidad son aspectos fundamentales, aspectos básicos, para que ustedes a lo largo de su cotidiano andar empiecen a tener empiecen a tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros les vamos brindando, ¿no? Esa es un poco la idea de estos espacios. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar, ¿no? En primer lugar, vamos a ir conociendo la anatomía y fisiología de la glándula mamaria, ¿no? Conocer la anatomía y fisiología de la glándula mamaria, en realidad, la parte anatómica y la parte fisiológica son dos temas bastante amplios, ¿no? Tanto la anatomía como la fisiología. En la anatomía, nosotros vemos aspectos en los cuales nosotros podemos ver, podemos palpar, y la fisiología vendría a ser la parte funcional en este caso, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver la parte anatómica y vemos la ubicación y la estructura, ¿no? Cada vaca tiene cuatro glándulas mamarias separadas, ¿no? Cada una, cada una con su propio peso. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, nosotros vemos la ubre como tal, vemos una ubre, en este caso, que tiene cuatro pezones, ¿cierto? Pero esos pezones, cada uno es una glándula independiente, ya es una glándula mamaria independiente, está separado. Nosotros normalmente, hablando anatómicamente, decimos son cuatro cuartos que tiene, ¿no? Cuatro compartimientos. Uno es independiente del otro. Por eso cuando hablamos de mastitis, hablamos en este caso de que cuando es afectado un cuarto, ese cuarto normalmente inicia el proceso de mastitis. Luego nosotros somos los que hacemos la contaminación a los demás cuartos. ¿Ya? Eso que quede claro. Entonces, las glándulas mamarias son cuatro que conforman la ubre, ¿no? Y que le dan esa estructura como tal, ¿no? Conocemos la ubre de un ganado, de una vaca, y sabemos cómo es. Entonces, hoy ya vamos a saber o confirmamos que cada pezón es un cuarto completamente independiente o es una glándula completamente independiente. La glándula mamaria está compuesta por tejido glandular, tejidos conectivos y grasa, ¿no? Que es parte de todo proceso estructural.
En este caso, si nosotros nos vamos al- en este caso a la ubre y a las glándulas mamarias, no son músculo, ¿sí? Son tejido glandular que nos ayuda justamente en el proceso de la elaboración de la leche, el proceso de transformación de la leche, ¿no? Tejido conectivo que obviamente nos ayuda a que haya una conexión, a que haya conexiones tanto desde el punto de vista sensitivo, desde el punto de vista de irrigación y otros aspectos adicionales, ¿no? Y obviamente grasa que nos ayuda un poco a coberturar ciertos espacios para que esa ubre sea una ubre que tenga una forma y una estructura tal cual la tiene. Si no, tendría pues espacios, ¿no? Entonces, en este caso, el tejido, en este caso la grasa, ya viene a ser una parte estructural de lo que viene a ser, en este caso, la conformación de la ubre como tal, ¿no? Dentro de las partes principales que vamos a encontrar dentro de cada cuarto, ¿sí? Vamos a encontrar los alveolos, que son las unidades funcionales donde se produce la leche, ¿no? Entonces, ahí va a llegar, hacia ahí, hacia los alveolos, va a llegar agua, va a llegar irrigación sanguínea. Esa irrigación sanguínea lo que va a dejar son nutrientes. Esos nutrientes posteriormente se van a juntar dentro del alveolo y juntos con el agua y se va a hacer el proceso de transformación o el proceso de la producción de la leche en ese alveolo, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es los alveolos, no tenemos uno, sino tenemos una infinidad en cuanto a cantidad, ¿sí? Tenemos una infinidad que nos ayuda justamente a que el proceso de elaboración de la leche se dé sea la mayor cantidad posible. Obviamente, cada tema de la producción existen ciertos factores que nos ayudan a tener vacas que son de alta productividad, como hay otros de que simplemente producen leche con fines de alimentar solamente a su ternero, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, hay factores que limitan un poco el tema productivo y una de las razones que puede llegar a limitar es el factor de las razas que podemos tener como parte estructural o como parte de una cría. Tenemos que, si nos queremos dedicar al tema de producción de leche, tenemos que saber cuáles son las razas que son especializadas para este fin. ¿Ya? Luego tenemos los ductos lactíferos que transportan la leche desde los alveolos hasta la cisterna de la ubre. Por eso les decíamos en un inicio el cuarto o cada pezón termina siendo un elemento. Tiene su propia cisterna, su propia fuente de almacenamiento. No es de que se almacena de manera general y no. Eso tenemos que tenerlo en claro. Entonces, estos ductos hacen ese traslado, ¿no? Luego tenemos cisterna de la ubre, o en su defecto, cisterna del cuarto, ¿no? Almacena la leche antes del ordeño. Entonces, si yo tengo un ordeño, el procesamiento de la leche se va a hacer en un periodo de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? De que ese animalito a 24 horas va a tener almacenado su leche. Aquí les decía uno de los factores que puede llegar a limitar el tema de la producción. Si yo quiero especializarme en leche, quiero ganar, por decir que esté por encima de los, entonces tengo que hacer de que esta cisterna, de acuerdo a la raza, obviamente va a venir de mayor dimensión a nivel de ubre. Por eso hay ubres más grandes, hay ubres pequeñas, entonces al ser más grande la ubre, quiere decir que las cisternas que tienen cada cuarto tienen una capacidad de almacenar cierta cantidad de leche, ¿ya? Eso hay que tenerlo en claro. Y finalmente el pezón. Son las partes principales que vamos a encontrar dentro de la estructura de la glándula mamaria, ¿no? El pezón en este caso vendría a ser la vía de salida de la leche
contiene un esfínter del pezón que ayuda a prevenir infecciones. Este esfínter es el que nos ayuda, si nosotros nos damos cuenta cómo es el tema de sacar o el proceso de ordeño, nosotros al momento de hacer el proceso de ordeño, cada que vamos presionando va saliendo cierta cantidad de leche. ¿Qué quiere hacer ese esfínter? Simplemente lo que nosotros hacemos es que se aperture, expulse la leche que se encuentra dentro del conducto que ayuda a la expulsión de la leche. Entonces va eliminando en chorritos, ¿no? Va eliminando en chorritos. Entonces, no es de que yo aprieto y ¡fum! Sale, no, justamente porque tiene ese esfínter. Ese esfínter se abre y se cierra. De acuerdo a la presión, se abre y automáticamente, cuando ya no encuentra presión, se vuelve a cerrar para evitar justamente los procesos de infección. Lastimosamente, ese es uno de los conductos por los cuales va a ingresar cualquier agente patógeno que produce la mastitis, ya sea en Streptococcus, Staphylococcus o Escherichia coli u cualquier otro agente adicional. Entonces, por ese espacio es que va a ingresar. Entonces, si yo tengo yo tengo una vaca de alta productividad, imagínense esa presión que se va generando, ese esfínter se va, obviamente, va a tener un pequeño proceso de dilatación, ¿sí? Al haber ese pequeño proceso de dilatación, al término del ordeño va a quedar aperturado por, si bien es cierto, no en su totalidad, pero va a dejar una pequeña abertura. Esa abertura obviamente se demora en cerrar un cierto tiempo y que es el tiempo suficiente para que cualquier agente patógeno que produce la mastitis pueda ingresar a esa glándula mamaria. Así que es fundamental. Cuando vamos a hablar de todo lo que es el proceso de terapias, porque terapia estamos hablando de tratamientos, ¿no? Estamos hablando de tratamientos para la mastitis, tenemos que conocer esto. ¿Por qué es fundamental conocer esta parte? Porque nos ayuda un poco a ver y mejorar nuestro tema preventivo. La fisiología, en este caso, de la glándula mamaria, ¿no? La producción de leche, ¿no? Es controlada por hormonas como la prolactina y la oxitocina. La prolactina es la que ayuda en todo el proceso de la generación de la leche, ¿no? Hace de que haya ese efecto. Y la oxitocina ayuda en la expulsión de la misma. Entonces, va a haber en el momento de ordeño cierta emisión de la oxitocina que nos va a ayudar justamente a que haya el proceso eh, de evacuación de la leche, ¿no? La oxitocina estimula la eyección de la leche al contraer las células mioepiteliales alrededor de los alvéolos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el proceso de estimulación, desde el momento que metemos al animal, la maniamos o la amarramos con soga, como quieran llamarlo, empezamos a hacer el proceso de estimulación, el lavado, el secado respectivo, estamos estimulando, ya empieza a haber eh, segregación de la oxitocina. La oxitocina lo que se empieza es ir a topar, le dice, mira, señorita cisterna, preparémonos alvéolos, también si hay, si todavía tienen leche que está ahí, empecemos ya a tratar de eliminarlo conforme la cisterna se va vaciando. Entonces, si hay todavía en ustedes cierta cantidad de leche, lo vamos eliminando porque ya es la hora del ordeño, ¿no? Esa es un poco la estructura o la forma como se da, ¿sí? Se controla a partir de eso. Entonces, hago un buen proceso de estimulación y automáticamente el animalito este, facilita todo su proceso y empieza como tal, ¿no? ¿Qué mecanismos de defensa vamos a encontrar? Dentro de lo que es la fisiología, vamos a encontrar mecanismos de barrera física, en este caso el esfínter del pezón y la queratina en el canal del pezón. Eso es de manera natural. ¿Qué quiere decir esa queratina? Se va a hacer un pequeño tampón.
Que al momento de hacer la estimulación, eso lo que simplemente va a hacer es eliminarse, ¿sí? Se elimina. Pero ¿qué sucede? Para que se genere ese tampón, obviamente tiene un pequeño tiempo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, tiempo suficiente como para que cualquier agente patógeno que se encuentre automáticamente pueda hacer estragos de esa glándula mamaria. El sistema inmunológico, que es propio del sistema inmunológico del animal, en donde vamos a encontrar leucocitos y anticuerpos presentes a nivel de la leche. Entonces, cualquier agente patógeno, si ingresa un agente patógeno y no le damos tiempo a que haya proliferación, la inmunología propia del animal lo va a eliminar. Pero si tenemos una fuerte carga de agentes patógenos, en este caso bacterias de tipo Streptococcus o Staphylococcus o Escherichia coli, que va a generar, si tenemos una fuerte carga bacteriana, suficiente como para que me empiece a afectar. Porque si bien es cierto, mi sistema inmunológico va a responder, pero como en toda guerra, porque al final termina esto siendo una guerra, el que tiene más soldados es el que muchas veces empieza a ganar. Entonces, las bacterias son más que los anticuerpos, o el sistema inmunológico es más débil que el agente patógeno, entonces se me empieza a generar, en este caso, la mastitis como tal. Pero si está al revés, entonces no hay ningún problema. Se va a generar el proceso mastítico, pero va a ser un pasajero, nada más. No vamos a tener mayores inconvenientes. Es por eso y es fundamental conocer la parte anatómica y fisiológica de la glándula, ¿no? Esto es un poco una deducción de cómo es el proceso, ¿no? Cómo es la glándula mamaria en este caso, ¿no? Tenemos en este caso el alveolo y dentro del alveolo están los lóbulos, ¿no? De eso sacamos la estructura, tenemos la estructura, tenemos las glándulas secretoras de leche, el lumen, ¿no? Tenemos el capilar sanguíneo, que es o sea, la sangre llega hasta ahí, te dice, toma tus nutrientes y, y se pasa a retirar. Llega nuevamente, toma tu agua y así, ¿no? La membrana basal, la célula mioepitelial que ayuda justamente al momento de la expulsión. Entonces, hay un primer proceso de expulsión que se genera, ¿no? Ya, listo, ya estás aquí. Entonces, mira, ¿cómo está la cisterna? Está vacía. Vamos almacenando, vamos soltando, ¿no? No es parte del ordeño, sino que vamos almacenando. Obviamente la cisterna tiene una capacidad. Una vez que ya llegó esa capacidad, decimos, hoy seguimos produciendo, sí, vamos a producir, pero un poco más lejos. ¿Sí? Vamos a almacenarlo acá y cuando hay, vamos a hacer, y si nos da tiempo de producir, lo producimos, y si no, ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, si el periodo de ordeño es una vez al día, es para mí que es lo más recomendable, hasta dos ordeños al día. Cada 12 horas, obviamente, cada 12 horas se estaría dando el proceso de producción de leche, ¿cierto? Acuérdense de una cosa, acuérdense que la capacidad de la cisterna es limitada, entonces es probable que esa vaca su capacidad de la cisterna, del cuarto como tal, ¿no? O de la ubre en general, sean 15 litros. Si yo, y esos 15 litros en 8 horas probablemente, y esté dentro de su tope. Entonces tengo que esperar a veces 24 horas y no, mi vaca no produce nada. Son 15 litros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hago yo un solo ordeño, voy a tener 15 litros. Pero si yo hago dos ordeños cada 12 horas, es probable que esto se multiplique por dos, estos 15 se multipliquen por dos y tengo una vaca de 30 litros de leche. ¿Sí? Obviamente, al aumentar el tema de exigencia de ordeño, también tengo que incrementar también sus necesidades nutricionales, sanitarias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso tengo que tener también
consideración. Entonces, esa es la parte de los alvéolos, lo que comprende la parte alveolar. Tenemos los ductos, como se dan cuenta, ahí están los ductos que son los que van a llevar hacia la parte de la cisterna, ¿no? La cisterna es la que se encarga del almacenamiento y no hay mayores problemas ahí. Tenemos la cisterna del anillo, es la parte en que se conecta la cisterna con en este caso con el pezón, ¿no? La cisterna del pezón, que es o sea, es una cisterna más pequeña, que es la que justamente al momento de esa presión me elimina el chorrito, ¿no? O me bota el chorro. Y dentro del pezón también tengo estructuras, la roseta de Fustenberg, el canal del pezón y el esfínter del pezón, ¿no? Si nos damos cuenta, las partes del pezón lo vamos a encontrar en la última facción, casi en la zona del esfínter. Entonces, esa es un poco la forma en la cual, eh, esa es cómo está estructurada la parte de la glándula mamaria, ¿no? Luego pasamos a a identificar cuáles serían las técnicas de recolección de muestras, ¿no? La recolección de muestras de leche. Este procedimiento nos ayuda a sacar una muestra de alta calidad para llevarla hacia el laboratorio e iniciar un proceso de evaluación de nuestra leche, si hay o no agentes patógenos. Las técnicas de recolección de leche, vamos a encontrar, bueno, el procedimiento como tal lo vamos a describir, pero cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico de mastitis, vamos a encontrar diferentes técnicas que nos pueden ayudar a diagnosticar eh, nuestra mastitis. Una de las más sencillas y de las más comunes es la prueba de desde California, ¿no? Desde California, que simplemente tengo el reactivo, tengo una paleta para cada cuarto, voy sacando un chorrito de cada pezón y lo hago y hago contacto con el reactivo. Si hay un proceso de cambio de coloración, ya me está indicando una posible mastitis subclínica. Eso lo podría hacer de todos los días o podría hacerlo en días determinados, ¿no? ¿Me puede ayudar? Por supuesto que sí. Luego voy a tener la que vamos a ver el procedimiento de la recolección de muestras. Ya sacamos una muestra igual de cada uno de los cuartos, hacemos un proceso de rotulación, lo llevamos al laboratorio. En nivel de laboratorio empezamos a hacer ciertos estudios, conteo de células somáticas, evaluación de presencia de algún tipo de agente patógeno y incluso el tema de agares para identificar si ante la presencia de algún tipo de antibiótico hay algún tipo de reacción. El procedimiento correcto para hacer todo el muestreo como tal es preparar a la ubre. Cuando hablamos de preparar, lo que vamos a hacer es lavar y secar bien la ubre y los pezones. Cuando hablamos de hacer el lavado, lo que siempre recomendamos es hacer un lavado total, no solamente de la zona de la ubre, sino, perdón, de la zona de los pezones, sino la ubre en general, toda la ubre. ¿Para qué? Para evitar en algún momento tener algún tipo de contacto con una zona que no ha sido lavada ni secada. Entonces, para evitar eso, es preferible lavar toda la ubre como tal, la zona de los pezones, hacer el secado. El secado se suele hacer con toallas absorbentes de papel periódico, o sea, material que sea de un solo uso, desechables, para evitar temas de contacto con otros animales y hacer de repente un tema en este caso, hacer un tipo de transmisión por agente, en este caso, por un inadecuado manejo. Y hacer el proceso de desinfección de los pezones con un desinfectante
adecuado. Normalmente lo que se suele utilizar a este nivel es yodo, ya el yodo que esté ya perfectamente diluido y preparado para esta finalidad. Desinfecto y empiezo a sacar mi muestra. Hago la recolección de mi muestra. Ordeño los primeros chorros de leche y descarto para reducir la contaminación. Obviamente hice un lavado, ahí todavía. Entonces, por lo menos 3 o 4 chorritos los elimino. A partir del quinto, ya depende del criterio de cada uno de ustedes, empiezo ya a juntar mi muestra. Empiezo ya a hacer, obviamente, mi recolección de la muestra usando tubos estériles para esta recolección, ¿sí? Esos tubos tienen que estar esterilizados en todo momento, evitar contactos con algún tipo de agentes patógenos para no a que haya un proceso de contaminación. Hacer el rotulado o etiquetado de manera adecuada para cada muestra. ¿Qué ponemos en el etiquetado? Normalmente el número o nombre del animal, en este caso el origen de la leche, puede ser pezón anterior izquierdo, pezón anterior izquierdo, ¿no? Anterior, posterior, puedo poner o puedo poner también este pezón delantero izquierdo, pezón trasero izquierdo, ¿no? Como gusten o como puedan ustedes ubicarse de la mejor manera. Luego, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que prevenir todo tipo de contaminación. La prevención de la contaminación es vital. Tenemos que hacer la utilización de guantes esterilizados durante el proceso de recolección para evitar cruzamientos. Puede que nosotros nos lavemos la mano si nos tenemos, pero en algún momento sin darnos cuenta tocamos alguna superficie que puede llegar a contaminar. Entonces, con el tema de los guantes, digamos que nos ayuda, ¿no? A hacer una desinfección adecuada de los equipos de ordeño. Eso es parte fundamental también para que cuando nosotros hagamos un proceso de recolección, no haya de repente residuos de algún tipo de bacteria que genera la mastitis, no haya por los alrededores. No sé por qué te dijo, de repente salió de un animal y lo trasladé. No está dentro del esfínter, no está dentro de la leche, pero sí por ahí a los alrededores. Entonces tenemos que tener siempre que hacer, luego de cada ordeño, hacer un proceso de limpieza y desinfección rápida, claro está, de los equipos de ordeño. Un proceso de limpieza y desinfección profunda, por lo menos una vez al mes. Y el almacenamiento inmediato de las muestras en refrigeración. En refrigeración, si va a ser trasladado del lugar en donde estoy hacia donde lo van a analizar, si es bastante prolongado, tengo que hacer ese proceso de conservación, esa cadena de frío. Si es cercano, pues automáticamente lo llevo lo más rápido posible para que en el laboratorio ya inicien todo el procedimiento como tal. Esto es un poco más o menos en resumen lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Desinfección de la punta del pezón, bueno, pues hacemos el lavado general, obviamente la última parte del pezón, que es lo que vamos a hacer, tiene que tener un cuidado especial, ¿no? Desechar los primeros chorros, hacemos el ordeño, eliminamos los primeros chorros, abrimos el frasco y enviamos en un ángulo de 45 grados y juntamos la muestra necesaria. Una vez que terminamos, automáticamente, antes de que haya algún proceso de contaminación, taponeamos, ¿no? Taponeamos. Listo. Llenamos, bueno, los tubos se llenan solo el 50% del frasco, es decir, aproximadamente, bueno, los tubos son de 10 ml, llenamos la mitad, que sería 5 ml. Identificamos, hacemos el proceso de rotulación y ya lo estamos llevando, ¿no? Este es el proceso, digamos, la síntesis de lo que se debería ejecutar.
¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta sobre el retiro de la leche y la seguridad alimenticia? ¿Ya? Nosotros ya supongamos, ¿no? Que ya, por eso estamos hablando del retiro de la leche, ¿cierto? Ya, nuestro animal es positivo y empezamos a hacer tratamiento para la mastitis. Es fundamental que el personal que a ustedes les está acompañando, me refiero al personal, al equipo profesional que les esté acompañando, les esté asesorando, médico veterinario, ingeniero zootecnista, técnico veterinario, técnico agropecuario, lo que sea, quien les esté acompañando y asesorando, es fundamental, ya, es fundamental que esas personas inicien obviamente el tratamiento y vean cuál es el adecuado de acuerdo a los estudios que se han hecho. Las muestras, normalmente cuando ya identificamos que hay mastitis, por eso se lleva digamos, una cantidad bastante considerable de leche como muestra para que ya me sale positivo, tengo una mastitis subclínica. Entonces, es fundamental saber con qué tipo de productos farmacológicos vamos a utilizar. La mayoría de los antibióticos, por lo menos el 90% de los antibióticos, tienen un periodo de retiro. Hay un 10% de antibióticos que no dejan o que su proceso metabólico es rápido, pero son muy efectivos. Entonces, un 10% de fármacos no utilizan a veces periodo de retiro. Pero nos vamos a enfocar en los que sí tienen periodo de retiro. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer independientemente del laboratorio, leer siempre el tema de la posología. Muchos me preguntan, ingeniero, recomiéndeme el mejor producto que usted. No, no suelo hacer eso porque yo normalmente trabajo el tema genérico. ¿Por qué el tema genérico? Porque yo tengo diferentes realidades. Me voy a un ganadero que puede tener condiciones económicas buenas, a cual yo puedo recomendar de repente los antibióticos que cuesten un poquito más caro porque está en las posibilidades. Como también me voy donde un agricultor que no tiene esas posibilidades y por ahí puedo comprar un antibiótico que sea un poco más cómodo, pero que al final tiene el mismo efecto, siempre y cuando yo cumpla con la recomendación que me hace el laboratorio del cual yo compré. Hay marcas, ¿no es cierto? Es igual, como que me compro una zapatilla, obviamente una Nike cuesta caro, y si me voy al mercado, una imitación de Nike me cuesta sumamente barato, ¿no? Pero no estoy diciendo en este caso, no estoy diciendo de que cuando yo me voy a comprar el producto más barato sea una imitación, no, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, es el mismo principio activo. Lo que cambia es el producto. Perdón, lo que cambia es el mismo principio, lo que cambia son los laboratorios. Los laboratorios son diferentes. Algunos utilizan excipientes que son más rápidos de metabolizar, algunos son unos excipientes que son un poco más lentos, son un poco más baratos, entonces por eso el tema de la diferencia en precios, ¿no? Entonces, yo tengo que leer siempre la posología del producto. ¿Cuánto eh, me, cuánto debo dosificar de acuerdo al peso? De repente me dice 1 ml por cada 50 kilogramos de peso vivo. Es un producto X, ¿no? Vamos a poner como ejemplo una enrofloxacina de un laboratorio X, uno de un laboratorio reconocido. Me dice 1 por 50, ¿sí? 1 por 50, perfecto. Me voy a la misma enrofloxacina y me dice, por decir, igual, 1 por 50, pero me da una salvedad, ¿no? Me da una salvedad. Por ahí de repente me puede dar 1 por 50 en animales de buena condición corporal. 1 por 40 en animales que no tengan una adecuada condición corporal. Ok, cambia, ¿cierto? Me da salvedades. Entonces, cada laboratorio es independiente. Agarro otro producto. Bueno, agarro en este caso en rofloxacina, 1 por 50. Me voy a este otro lado y microespiran. Muy bien, el microespiran me dice 1 por 33.
Entonces, yo tengo que seguir. Son dos productos diferentes, dos principios activos diferentes. Llego acá, listo. Entonces, no voy a agarrar al microespiral, no, no, el otro, la enrofloxacina de tal laboratorio dice 1 por 50, este es igual. No, es diferente. Así que hay que tener en cuenta eso para poder hacer. Obviamente, el profesional les debe dar esas indicaciones y ustedes, bueno, los que son profesionales, obviamente, tener en cuenta lo que es la recomendación que nos da. Cuando hablamos ya de periodo de retiro de antibióticos, es importante de respetar el tiempo de retiro de los antibióticos para evitar residuos a nivel de leche. ¿Sí? Esto es fundamental. Va a venir el periodo de retiro, te va a decir 4 días, otros 6 días, otros 21 días, otros 28 días, etcétera, etcétera, dependiendo el producto. ¿Sí? Tenemos que respetar el periodo de retiro. ¿Qué quiere decir eso? No lo voy a expender hacia el consumo humano. ¿Qué sucede? Tiene residuos de antibióticos. Si yo lo envío hacia a la venta, les voy a estar dando a mi consumidor leche con antibiótico. Y mi consumidor no está enfermo. Entonces, ¿por qué tiene que tomar antibiótico? Le voy a empezar a generar una resistencia a ciertos medicamentos que cuando mi consumidor, mi cliente se enferme, no va a tener respuesta porque simplemente yo le estoy haciendo eso. Es un factor que se puede. Lo otro es de que le estoy dando a esta persona sana un antibiótico. El antibiótico normalmente funciona a nivel del hígado y si no está enfermo, ¿qué va a causar? Le puedo causar un problema hepático. Entonces, a un tiempo determinado probablemente tenga algún tipo de hepatitis. ¿Producto de qué? De que consumió leche con antibióticos. ¿Ya? Tienes hepatitis, pero no hice esto, no hice lo. Sí, no hiciste eso, pero sí. Tu proveedor de leche te vendió, por 10 días te vendió leche con antibiótico. Te afectó el hígado, pero tú no lo sabes. Obviamente el cliente no lo sabe. Entonces, por eso es fundamental que se respete el periodo de retiro. ¿Sí? Siempre es bueno, aparte de respetar los periodos de retiro, si tenemos algún tipo de laboratorio que pueda hacer estas pruebas de residuo, siempre es bueno realizar pruebas de residuo antes de vender la leche para el consumo humano. Si bien es cierto, ya se hicieron pruebas para que el laboratorio diga cuánto tiempo de retiro tienes que cumplir para que se elimine todos los antibióticos, los residuos de antibiótico del metabolismo del animal, siempre es bueno a veces corroborar esa información. Sí, porque se ha visto casos en que dice 4 días, pero hay animales que pueden durar hasta 10 días con residuos de antibióticos. Claro, yo estoy haciendo caso a lo que me dice, efectivamente. Ya no, ahora ya no es culpa mía. Obviamente, yo lo estoy haciendo porque en la posología me dijo 4 días. Efectivamente. Al quinto día que me tocaría, obviamente separo esa leche, lo guardo bonito, saco mi muestra, lo llevo hacia un laboratorio, la prueba es rapidísima, ¿no? Si hay antibiótico, cambia de coloración y si no hay, se mantiene, ¿no? Ya, mira, ¿sabes qué? Todavía tienes, ya, ok. Lo vamos a llevar, no sé, hacia otro, lo vamos a utilizar de repente para hacer derivación. ¿Por qué? Porque hasta que puedo eliminar los residuos porque va a pasar por un proceso térmico y no sé. Listo. A 2 días más. Mira, vamos a hacer a 2 días. Obviamente el laboratorista te dirá, ¿no? ¿A qué tiempo más puedes volver a hacer? Dependiendo de la cantidad. Vuelves y te dice, no, ahora sí no hay residuos, ya puedes vender. Siempre es bueno a realizar esta actividad. Y por otro lado, la seguridad alimentaria, el impacto de los residuos antibióticos en la salud humana. Lo que tenemos que tener en cuenta. Si yo quiero vender un producto, y es lo que siempre escuchamos, queremos vender un producto de calidad. Entonces, si yo voy a vender leche de calidad que sea libre de antibióticos, libre de antibióticos.
Lo otro es seguir, obviamente, las normativas y regulaciones sobre los límites máximos de residuos, en este caso de antibióticos en productos lácteos. Claro, yo puedo pasarlo hacia otro lado. No puedo venderlo directamente, pero sí puedo hacer un tema de derivación, lo que quieres decir, ¿no? Entonces, la idea es de que evitemos los riesgos que están asociados al consumo de la leche por residuos de antibióticos. Podemos generar algún tipo de problema, podemos generar un malestar a nuestros consumidores. Uno puede ser, como les digo, sabiendo que tengo un periodo de retiro, igual vendo. Yo sé, necesitamos el dinero, y más hoy que en cualquier otro momento, pero tengo que ser consciente, las cosas las tengo que hacer bien. Si me dice 10 días, pues tendré que guardar o eliminar esos 10 días, eliminar. Tengo que eliminarlo porque no me queda de otro, ¿no? Pero más adelante posiblemente me recompensen esa pérdida que tuve, ¿no? Y la intención de no utilizar antibióticos viene a partir de estos momentos, ¿no? ¿Cómo hago el tema de prevención y control de la mastitis? Si yo no quiero llegar a un tema de tratamiento, no quiero utilizar, yo tengo que prevenir antes que lamentar. No saben ustedes, ahorita la leche en algunos casos está, en algunas zonas está a 2 soles, en algunas zonas a 3 soles, dependiendo, pero más o menos va fluctuando en cuanto a esos precios. Si yo tengo un animalito de 10, de 15 litros, estoy hablando de a 2 soles, de 30 soles que yo pierdo. Sí, o sea, ¿cuánto no me duele a mí perder esos 30 soles? Si me voy al de 3 soles son 45. ¿Cuánto más no me va a doler? Es un poco más elevado. Entonces, para evitar eso, yo tengo que hacer el tema preventivo. Tengo que hacer el manejo del entorno. Tengo que tener mis instalaciones limpias y bien ventiladas. Eso es fundamental. La ventilación es básico. Yo voy a limpiar, voy a asear, voy a baldear y después de un tiempo, 10, 15 minutos, ya está. No hay humedad, no hay absolutamente nada que ayude en la proliferación de agentes patógenos que generan la mastitis. Si utilizo camas para mis terneros o para el descanso de mis vacas, esas camas tienen que estar limpias y secas en todo momento. ¿Qué quiere decir? Eso solamente lo utilizan al momento de descansar en horas de la noche. En la mañana tengo que hacer un proceso de remoción, tengo que hacer eliminación de heces y todo lo demás para que esa cama esté limpia al momento que llegue. Mire, tratan lo posible de que por ahí tenga algún tipo de radiación solar para eliminar todo lo que pueda ser un agente contaminante, ¿no? Tengo que tener buenas prácticas de ordeño. Hay manuales de buenas prácticas de ordeño, hay manuales de buenas prácticas de manufactura, es decir, tengo todo a disponibilidad. Me entro a Senasa y descargo el manual de buenas prácticas de ordeño. Ahí está, Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Perú. Te dan esa facilidad, te dan incluso el manual de tal manera que hasta un niño lo pueda entender. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer el ordeño regular y completo para prevenir acumulación de leche. Por eso les decía, es preferible no una, como recomendación hacerlo 2 veces, porque a veces es, acuérdense que la cisterna de almacenamiento tiene una capacidad. Esa capacidad de 6 a 8 horas nuevamente está cubierta. ¿Ya? Entonces, y si ya está lleno a las 6 horas, ¿por qué tengo que esperar 24? Hago el ordeño cada 2 horas y me voy a evitar procesos mastitis. ¿Me va a generar más ingresos? Puedo darle lo que mi animal requiere sin ningún tipo de inconveniente. Eso es lo que tengo que tener en consideración. ¿Ya? Eso es lo que tengo que tener en consideración. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya?
Luego tengo que hacer la desinfección de los pezones antes, durante, antes y después del orden. Es fundamental, ¿no? Es fundamental. Hacer un proceso de sellado es lo, digamos que a la parte que es, cumple la parte de desinfección. Hago el sellado con algún tipo de sustancias. Ya vienen selladores, en algunos casos simplemente están tienen dentro de su compuesto al yodo, algunos simplemente son yodo y algún otro tipo de cositas más que lo pones y simplemente ya está. Al contacto, cualquier agente patógeno que esté ahí, al contacto con el yodo, va a morir. Hay otros que vienen con un tipo de, al contacto, se hacen como una pequeña cerilla, ¿no? Cera, que hace que, aparte de tener el yodo, genere también una barrera protectora, ¿no? Una pequeña barrera protectora para toda esa finalidad. La higiene de la ubre, el uso de selladores, como ya les decía, de los pezones para proteger de infecciones y la revisión y mantenimiento siempre los equipos de ordeño, sobre todo los equipos de ordeño mecánico. Cada 3 meses debería pasar por un proceso de mantenimiento. La revisión es del diario. Termino de ordeñar, estoy revisando, estoy desinfectando, estoy haciendo todo lo que tiene que ver y el mantenimiento del equipo de manera trimestral como recomendación. ¿Pueden hacerlo de otra manera, menos tiempo? Por supuesto que sí, ya va a depender de ciertos factores, como uno de ellos el factor económico. El tema de la calidad del agua, siempre tratemos de trabajar con agua limpia y fresca, disponible para el consumo de las vacas. Analizar de manera regular el agua para detectar algún tipo de agente contaminante. Siempre es bueno hacer un análisis de cómo se encuentran nuestras condiciones de agua, ¿ya? En ver en qué calidad estamos, es llevar hacia el laboratorio, determinar qué tipo de agentes o qué tipo de microorganismos puede haber a nivel de agua, si hay parásitos, si hay bacterias, etcétera, etcétera, para mejorar el tratamiento o hacer un proceso de eliminación de esos, buscar la forma y estrategias para la misma, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es de que en todo momento el proceso de limpieza de la ubre y desinfección de los pezones sea una prioridad antes del ordeño y después del mismo, porque eso va a ser la parte preventiva, es eso, nos va a ayudar a, a evitar tener procesos de mastitis, ¿ya? Y como ir acabando, el manejo de casos recurrentes y crónicos de la mastitis. Cuando ya hablamos de crónico, cuando hablamos de recurrente, ¿qué quiere decir? De que cada cierto tiempo estoy teniendo presencia de mastitis. Sano a mi vaca de la mastitis y después de un tiempo nuevamente vuelve a tener mastitis, ¿no? Y cuando ya hablo de crónico, ¿qué quiere decir? De que mi animal vive con la mastitis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer procesos de evaluación y diagnóstico, ¿no? Uso de cultivos bacterianos para identificar cuál es el agente patógeno que está causando la mastitis, ¿sí? ¿Cuál es ese agente? Una vez que yo tengo identificado cuál es el agente que está generando, obviamente mi tratamiento va a ser mucho más preciso, porque no solamente voy a identificar al agente causante, sino que voy a hacer muestras o voy a hacer pequeños agares con la utilización de ciertos antibióticos para ver a cuál es resistente y con cuál puedo hacer el proceso de eliminación de ese agente patógeno. Entonces, voy a ser mucho más eficiente, voy a trabajar mejor y puedo eliminar de esta manera la mastitis crónica, ¿no? Terapia de antibióticos. Tengo que seleccionar los antibióticos específicos basados en pruebas de sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya más o menos les venía explicando. Agarro la muestra de leche, identifico al agente y luego utilizo diferentes tipos de antibióticos para determinar cuál es el mejor, cuál es el que me serviría, ¿no?, para tener mejores resultados con el tratamiento o la terapia
con la utilización de antibióticos. Entonces tengo que seleccionar ese antibiótico y tengo que seleccionar al que mejor me rinda en este caso, ¿no? Tengo que tener las consideraciones de tratamiento prolongado o combinadas con infecciones persistentes. Tengo que ver si mi animal, aparte de la mastitis, presenta algún otro tipo de afección, ya sea infecciosa u otro caso, ¿no? Para hacer la utilización no solamente de ese tratamiento para controlar o hacer el proceso de eliminación de la mastitis en la vaca, sino que también me puede servir este tratamiento para apalear el otro problema que pueda tener. Puedo utilizar un solo antibiótico o ver cómo puedo combinar dos antibióticos que me pueda cubrir. Eso es siempre y cuando el animal tuviese, aparte de la mastitis, algún otro tema de afección que se podría dar, ¿no? Luego, Luego tengo que tener ciertas medidas adicionales, como por ejemplo, aislamiento de vacas afectadas para evitar la propagación. ¿Qué se suele hacer? Una vez que ya tengo una vaca que ya tiene mastitis, ¿qué suelo hacer? Simplemente lo que hago es a mi vaquita la aíslo porque obviamente va a entrar en un tratamiento. Luego de ello, al momento del ordeño, esa vaquita va a ser la última en la cual voy a ordeñar. Porque si tengo ordeñadora mecánica, esas garras no la voy a contaminar para que luego se contamine el resto. Por eso pasan todas las sanas y al final pasa esta. Esa leche obviamente no la voy a mezclar con las demás. Simplemente lo hago porque no quiero que esa mastitis se empiece a hacer un problema más grave, ¿no? Entonces, tengo que tener ese manejo. Mientras esté el tratamiento, si está en tratamiento con antibióticos, hay un periodo de retiro. Entonces, igual, por más que esté en tratamiento, para evitar cualquier tipo de contagio, simplemente ordeño al final. Esa vaquita no se va a juntar con las demás para evitar que en algún momento haya algún contacto de la ubre, ¿no? Deje las esporas del agente patógeno y las otras vengan y tengan también un contacto y se empiece a proliferar la enfermedad, ¿no? Tengo que hacer la revisión de prácticas de manejo y alimentación. Esto es fundamental. La alimentación nos ayuda mucho en los procesos de inmunología. Si tengo animales que están bien alimentados y sobre todo bien nutridos, vamos a tener, vamos a tener animales que inmunológicamente van a estar muy bien. Así que nos sirve mucho hacer este proceso o estas prácticas de alimentación adecuada. No solamente el pastoreo, sino también el tema de si doy raciones balanceadas y sobre todo el tema de suplementaciones de vitaminas y minerales. Luego tenemos que ver el proceso de evaluación de eliminación, considerando de la eliminación de vacas con mastitis crónicas si no responden al tratamiento que afecte a la producción. Ya identifiqué, acuérdense, ¿no? Ya hablamos de un tema crónico, ya es crónico, identifiqué mi agente patógeno, identifiqué mi mejor o el antibiótico que podría funcionar mejor en el tratamiento y ya hice el tratamiento, pero no resulta. Entonces, es preferible ya ese animalito eliminarlo. Ya hice de todo, ya lo manejé, ya hice ya lo más profundo que es llegar a hacer un tratamiento específico para ese animal, pero ni así está funcionando, sigue la mastitis. ¿Qué me quiere decir? De que es probable que ya el agente patógeno haya invadido en la totalidad el organismo del animal, haciendo completamente difícil que cualquier tratamiento se pueda generalizar. Como les decía, en una guerra, que es lo que sucede un poco, el que tiene mayor cantidad de soldados muchas veces termina ganando. Y si ya proliferó todo el sistema del animal, pues las dosis que yo voy a aplicar no van a ser suficientes. Entonces tampoco puedo hacer un proceso de dosificación porque puedo crear
un problema de shock que pueda generar por uso excesivo del antibiótico y al igual el animalito se va a morir. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, hacer de que las ubres siempre estén en todo momento limpias, lo mejor, llevarlas de lo mejor posible, tener un buen manejo y como les vuelvo a repetir, o hacer la utilización de los manuales de buenas prácticas de ordeño que tiene SENASA, que son muy didácticas y fáciles de entender. Hasta aquí la parte expositiva. Si hubiese alguna duda o consulta, lo pueden hacer mediante el chat de manera ordenada, ¿sí? De manera ordenada. De manera ordenada mediante el chat. Bueno, acá hay una consulta, dice, ingeniero, ¿a qué se... Uno es de que ya tengamos, en caso de un animal que sea de manera crónica, uno es de que en su momento no se hizo un adecuado tratamiento. No se erradicó el problema en ningún momento, simplemente se hizo procesos de apaleamiento. ¿Qué quiere decir? Hice el tratamiento 3 días, no eliminé la mastitis del todo, pero como vi recuperación ya no hice más el tratamiento. Como hubo las bacterias, todavía no se eliminaron por completo de la glándula mamaria. ¿Qué pasó? Después de un tiempo se volvió a proliferar, nuevamente se empezó a presentar la mastitis. Nuevamente hice el tratamiento por 3 días, 4 días, hasta 5 días probablemente, porque no veía mejoría. Y nuevamente no eliminé al 100% la carga bacterial, y nuevamente, sí, le di tiempo a que se vuelva a proliferar y se volvió más resistente porque no utilicé los productos adecuados, ¿no? O sea, ya empezó, o sea, es porque en ningún momento hice un manejo adecuado de la enfermedad. Ahí es donde normalmente se vuelve crónico, ya se vuelve, por más que tenga el tratamiento específico, ya no lo puedo controlar. ¿Ya? Después existen otros factores que pueden ser factores de las instalaciones, que por ahí no tengo una adecuada limpieza, no desinfecto, simplemente he hecho agua y ya está, con eso es más que suficiente, tengo harta carga bacteriana, entonces, por un lado sano por completo, pero como hay harta carga bacteriana, le dejé un espacio y nuevamente sigo con el mismo círculo vicioso. Eso es lo que puede llegar a pasar por lo cual podemos llegar a tener una mastitis del tipo crónica. Y ahí, cuando llegas a tener una mastitis tipo crónica, ya es un tema de un inadecuado manejo. ¿Ya? A ver si hubiese otra consulta, si no, en caso contrario, ya iríamos concluyendo esta noche de capacitación. Les doy un minutito más para ver si hay alguna otra pregunta, ¿ya?
La plática quedará grabada para poderla volver a ver. Yo entré unos 25 minutos posterior al inicio. Bien, sí, eso con la coordinadora académica, todo el proceso como tal se graba, ¿no? La clase es grabada, lo pueden solicitar con la coordinadora, ahí en el chat está el número respectivo, para que puedan verlo y ya de una manera más detenida en sus hogares. Bueno, lo puedan tener para que algún momento puedan de repente salir de algún tipo de duda. ¿Ya? Bien, si no Des- hubiese más... Después Sí, de haber realizado todo lo preventivo, control, manejo, alimentación, este, pruebas diagnósticas, el tratamiento no incluye en la terapia de mencionar los ciertos tratamientos de éxito en la práctica, no hay. a ver, como les decía al inicio, para que lo tengan claro, y yo no les voy a venir a dar una receta mágica del tratamiento. Siempre es bueno, al igual con nosotros, vamos al doctor, el doctor nos evalúa, nos ve y nos hace un montón de cosas, diagnósticos y todo lo demás para ver cuál es el tratamiento adecuado que nosotros tenemos que seguir. En este caso es lo mismo, ¿sí? Es siempre preferible que cuando tengas un problema de mastitis, pases que te evalúe un profesional, un médico veterinario, un tecnista, un técnico que tenga la especialidad en sanidad y que te puedan hacer el diagnóstico, te puedan, digamos, orientar de una manera de cómo podrías dar un tratamiento. Porque tratamientos para mastitis hay no uno, sino hay un montón de acuerdo a la gravedad. Por ejemplo, si tengo una mastitis subclínica, yo trabajo, o sea, una mastitis que recién está iniciando, yo puedo trabajar, por ejemplo, con Ceftafiur, ¿no? Ceftafiur, que es un antibiótico de rápido metabolismo, no necesita periodo de retiro, es muy eficiente, en 3 días, esa mastitis subclínica yo la elimino. Pero si es una mastitis ya un poco más agresiva, ya un poco más agresiva, ya no es una mastitis subclínica, es una mastitis que ya lo veo, es una mastitis clínica, y el Cefafur ya no me va a servir para ese tratamiento. Tengo que utilizar otro tipo de antibiótico dependiendo obviamente la característica de la mastitis y qué es lo que el agente que puede estar generando. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, no, aparte de dentro del temario, si ustedes se dan cuenta, dentro del temario no está el tema de tratamientos exitosos, porque el tratamiento exitoso va a depender del diagnóstico que se haga en situ, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy en claro. Ok, gracias. Muy bien, si no hubiese más consultas, no me quedaría más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brinda esta noche de poder compartir con ustedes conocimientos y experiencias sobre el tema terapia antibiótica de mastitis bovina. Conmigo será hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Éxitos y bendiciones a todos. Gracias, feliz noche.